Buenas tardes, muchachos. Hoy solo se ha conectado allí Tuvine. Vamos Así a esperar a es. que nos esté más complicado. Buenas tardes, mucho gusto en saludarles. Buenas tardes. Buenas tardes, profe Walter, compañeros, compañeras, licenciados en psicología. Ya les escribí a los compañeros en el chat de la institucional para que ingresen a la mayor brevedad a esta reunión programada para este día a las 2 de la tarde. Entonces vamos a esperar, por favor. Perfecto, Pendiente ahí de darles a aceptar ahí a la reunión. Ok. Buenas tardes, profesor Giovanni. Buenas tardes. Aquí estoy trabajando en el plan de retorno seguro a clases que le mandaron un aspecto, pero yo estoy trabajando en todo el plan en general. Yo se lo voy a hacer llegar a ustedes y ustedes sabrán si le quitan, le ponen, le agregan, ¿verdad? Algunas cuestiones, pero lo estoy haciendo todo en el conjunto. Vaya pues, profe, está bien. Excelente. Y aprovecho aquí la oportunidad para decirles a los muchachos de psicología que como estamos haciendo un plan sobre retorno seguro a clase, pues estas actividades nos caen como anillo al dedo, ¿verdad? Para poderlas incluir dentro de nuestro plan que se están ejecutando durante los meses de marzo a abril. Entonces estoy incluyendo el proyecto que ustedes están ejecutando con nosotros dentro del plan, ¿verdad? Con los maestros y con los alumnos. Se los hago saber para que ustedes tengan conocimiento. Excelente, excelente. Yo creo Perfecto. que todo, ¿verdad? Aporte es muy valioso y lógicamente, pues estos aportes que nos están dando los compañeros de la carrera de psicología se van a poner en práctica en nuestro centro educativo y más ahora, pues con este retorno seguro a clases que va a ser bajo la modalidad semipresencial y virtual de una forma híbrida. Entonces, todo esto nos va a servir en gran manera, ¿verdad? Excelente. Es bueno para nosotros que la información que le estamos brindando tenga un sentido o un fin práctico para ustedes y que le encuentren una utilidad, que puedan implementarlo. Para eso para nosotros es perfecto, es el ideal.
¿Quién le pidió, profe Walter, que trabajara en ese plan? La profesora Santa me llamó, pero yo estaba en otros menesteres y entonces vi la llamada y despuesito a responderle iba y Doris me mandó un cuadro que dice, mire, la profesora Santa quiere que trabaje en esto y esto y esto. Entonces, el problema es que yo solo trabajar en la parte socioemocional no me favorece mucho porque yo tengo que ver todo lo que se ha estado haciendo en las otras áreas. Entonces me puse a hacerlo en la parte emocional y en todas las otras áreas y ahí después ustedes miran qué es lo que es favorable y lo condicionan con lo que ustedes han hecho. Está bien, bueno, eso me alegra pues que ya le hayan delegado alguna actividad institucional porque pues yo había trabajado en un plan de retorno seguro a clases y no lo tomaron en cuenta, ¿verdad? Por Entonces, eso, por eso lo estoy haciendo yo para ver si lo toman en cuenta. así es, sí. Pero yo lo estoy haciendo desde la portada hasta todos ya los anexos ustedes les ponen ahí para que ustedes puedan, pues, como no los podemos reunir por la pandemia, estar tan cerca, puedan, como dicen en el pueblo, concatenarlo y ver ahí cuáles son los aspectos más favorables y cuáles no. Está bien. Muchas gracias. Ya tenemos la profesora Yasmín Mejía, ya van ingresando los compañeros. No sé si los demás nombres que aparecen ahí solo son los compañeros de psicología. Sí, ahorita tenemos, ahorita se está conectando la Linda. Ah, bueno. Ok.
Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio hoy a la que sería la tercera jornada de seminarios para docentes que estamos impartiendo los alumnos de la clase de proyectos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de Psicología. Entonces, el día de hoy vamos a estar impartiendo el seminario de primeros auxilios psicológicos. Espero que todos nos llevemos lo mejor de este seminario. Que momento, para que no se nos vayan, vamos a tener la oportunidad de estar respondiendo para evacuar todas las dudas. Entonces, vamos a dar comienzo a nuestra tercera jornada de seminarios. Bueno, ¿me pueden escuchar? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Sí. Bueno, como dijo mi compañero, hoy tenemos el tercer seminario que se trata de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, no sé si alguien sabe qué son los primeros auxilios psicológicos, ha tenido algún tipo de información acerca de esto, alguno lo ha hecho, o qué es para usted un primer auxilio psicológico. No sé si alguien me quiere responder. Si no, vamos a continuar. A ver. Ok. Entonces, vamos a continuar. Bueno, el objetivo principal o la meta principal de los primeros auxilios psicológicos es restablecer el enfrentamiento inmediato. Es tener ese acercamiento con la persona, es tener esa confianza con la persona, es hacer una pequeña conversación para conocerse, para saber cuáles son sus quejas, cuáles son sus problemas. Esa es la meta principal de los primeros auxilios psicológicos, poder tener el acercamiento profundo con la persona que usted va a asistir. Hay 3 submetas de los primeros auxilios psicológicos que dan dirección a la actitud del asistente. Y el 1 es proporcionar apoyo. Se apoya en la premisa de que es mejor para las personas que ellas no estén solas, de que ellas, el profesor Walter Pineda, levanta la mano. Buenas tardes. Sí, yo quería Sí, buenas tardes. compartir un concepto de los primeros auxilios psicológicos, pero no quería hacerlo o como yo soy psicólogo, pues no quería hacerlo en el caso de mantener el dominio de la reunión, sino que, bueno, que los demás compañeros participen. Por ejemplo, hace 2 semanas aquí, Sandra, hace 2 semanas aquí cerca de mi casa, a una cuadra, un vecino nuestro se subió al techo a revisar si el tanque de agua estaba lleno y como que levantó un poco la mano o algo así y se electrocutó con el cable de alta tensión. O sea, a nosotros nos vinieron a avisar aquí a la casa y yo tuve que salir y bueno, lo que me encontré fue la escena del muchacho ahí tirado en el piso, pero la esposa y los demás parientes estaban en estado de shock. Entonces, bueno, dije yo, aquí hay que aplicar primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Tener contacto con la persona que está en ese momento más afectada, pues en este caso la esposa, una muchacha, y pues eso es el primer auxilio psicológico,
brindar orientación pertinente en ese momento tan duro para esta persona, sin dar expectativas así como que no te preocupes, no pasó nada, ¿no? Porque entonces seríamos como egoístas y decirle que la situación no ha pasado cuando en realidad está ahí. Entonces, como brindar una atención, pues, ya cuando el hecho está, una atención secundaria y poder que la persona que está siendo afectada pueda sobrellevar la carga emocional y todo el impacto de la situación traumática que está viviendo, la pueda asimilar. Entonces, atendiendo obviamente primero sus necesidades básicas, mostrando interés en la vivencia que está pasando, hacer un análisis del problema y bueno, ver los recursos personales que pueda tener a la disposición para que ella pueda afrontar este suceso, ¿verdad? Eso es así un resumen de lo que yo le pudiera decir de los primeros auxilios psicológicos. Correcto. Disculpe. Exactamente como le decía el profesor. ¿Va a decir algo más, profe? Sí, disculpe. Quería, no sé si las preguntas van a ser al final o las vamos haciendo en el desarrollo de la temática. No le escuché bien, fíjese. No sé si mis compañeros escucharon correctamente. Pregunto si No. las, si Sí, vamos, Giovanni, perdón. sí, Giovanni, le decía, lo mejor es que las preguntas se den al final para desarrollar. Ok, Pero a demos. veces tenemos preguntas puntuales en el momento que las queremos decir, ¿verdad? Entonces, si no tiene la oportunidad usted de irlas anotando o cuando está, nos puede levantar la mano, así como ahorita el Walter, para ir evacuando dudas. Entonces, lo mejor es al final, pero si la duda es muy fuerte, claro que nos puede levantar la mano y pedir la palabra para hacer su pregunta. Ok. Está bien, al final vamos a evacuar las preguntas pertinentes. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Y como decía el profesor Walter, de que exactamente esos son los primeros auxilios psicológicos. Estar en la primera instancia donde está la persona afectada, tratar de que la persona sepa que no está sola, que ella puede sobrellevar la carga y que muchas personas están están con ella para poder ayudarla. También reducir la mortalidad. Esto se dirige a la salvación de vidas, a la prevención del físico durante esta crisis y también proporcionar enlaces con fuentes de asistencia. Antes que tratar de resolver problemas, permítanme. Antes de tratar de resolver problemas, el problema completo de inmediato, el asistente fija con precisión las necesidades fundamentales y entonces realiza una remisión adecuada o algún otro asistente. Ya puede ser que esa persona necesite ir al médico, ya puede ser que esa persona necesite ir a una institución psicológica o psiquiátrica, ¿verdad? Las amenazas de suicidio y la valoración de la mortalidad. Las conductas suicidas, como podemos saber, son el comportamiento suicida en un proceso continuo, desde diferentes expresiones de ideas hasta amenazas e intentos, luego hasta el suicidio en sí. Luego continúa el intento de suicidio, que ya es un acto que atenta contra la integridad personal, claramente iniciado por la víctima, pero terminará en muerte. Diríamos que cualquier intento pues, de suicidio, por menor que parezca, como tomar una botella de vitaminas, cortarse las venas, tratar de pues, ahorcarse con un cordón, etcétera. Todas estas cosas son un intento de suicidio y son extremadamente graves. También ya luego continúa el suicidio, que es el resultado fatal de un acto contra una persona y ya que es iniciado por esta persona, ¿verdad? Entonces, los dejo con mi compañera Andrea.
Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Continuando con el tema, sabe que en la intervención psicológica, en el momento de crisis, entendiéndose, pues tal y como lo mencionó mi compañera y el profesor Walter, es una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, a nivel físico, cognitivo y conductual o social. Las intervenciones de primera instancia por lo general son cortas y la ayuda es brindada por cualquier persona de la comunidad que esté presente en el momento que surge la necesidad en cualquier emergencia. Esta ayuda puede ser brindada por enfermeras, por policías, madres, padres, maestros, maestras, entre otros. Esta intervención es llevada a cabo generalmente en el lugar donde se desarrolló la emergencia o el lugar a donde las personas han sido trasladadas inmediatamente después de la crisis, como son los hospitales, las escuelas, el hogar, la calle o el ambiente de trabajo. Como en el primer contacto de ayuda a la persona en crisis, los primeros auxilios psicológicos incluyen una valoración de si la persona está o no está trastornada, desesperada o desorganizada, como para que el suicidio u homicidio pudiera ser uno de los resultados eventuales de la crisis. La siguiente diapositiva, por favor, compañera. Una serie de factores elevan el riesgo suicida. Ellos, en esto se incluyen las características demográficas, las enfermedades psiquiátricas, intentos e ideas suicidas, factores genéticos, familiares, eventos vitales negativos, bajo apoyo social percibido, enfermedades médicas, trauma psicosocial en infancia, factores psicológicos y otros. Existen muchas posibles razones para que el surgimiento del comportamiento suicida. Existen muchas razones para que el surgimiento del comportamiento suicida, por clamar ayuda, intento de manipular a otros, resultado de un episodio psicótico, ya sea delirio, alucinaciones, también lineamientos políticos, desesperanza y falta de ayuda para encarar los problemas vitales irremontables o un final razonado para el sufrimiento emocional o físico. El suicidio en niños y adolescentes se produce como consecuencia de acontecimientos estresantes de la vida, lo que una persona joven percibe como algo grave e insuperable, a un adulto puede parecerle leve. Por ejemplo, los problemas en la escuela o una pérdida de una amistad. En algunos casos, un niño o niña o un adolescente puede tener pensamientos suicidas debido a determinadas circunstancias de la vida sobre las que no quiere hablar, entre ellas tener un trastorno psiquiátrico, también como la depresión, la pérdida o un conflicto que involucre a amigos o familiares cercanos, antecedentes de maltrato físico o abuso sexual, problemas de alcoholismo o drogadicción en jóvenes, problemas físicos o médicos, por ejemplo, quedar embarazada o tener alguna infección, ser víctima de hostigamiento, sentir incertidumbre acerca de su orientación sexual, podrían ser algunos de los ejemplos. La siguiente diapositiva, por favor, compañera.
Bueno, el deseo de dar fin a la propia vida de manera usual está imbuido en una red de sentimientos ambivalentes, perdón. Esto puede tomar la forma de mensajes contradictorios, como por ejemplo, tomar una dosis letal de píldoras para dormir, pero permitir que se le descubra a tiempo para prevenir la muerte, o una simple consecuencia de que la persona quiere tanto vivir como morir. Sin embargo, habitualmente el fin último no es el consumar la muerte, sino más bien parece ser un grito desesperado por obtener ayuda, dado que percibe su situación y a sí mismo como sin posibilidades o de salida o de desesperanza, perdón. La siguiente compañera, por favor. La mayoría de las personas suicidas o que matan a alguien dan algún aviso o clave de sus intenciones mucho antes de consumar el hecho. El peligro para la vida humana está en su punto más elevado cuando alguien que está en crisis tiene tanto un plan mortal como los medios para llevarlo a efecto. Y para eso hay que tener en cuenta las claves de peligro y eso se los explicará mi compañero a continuación. Va a seguir con el tema. Buenas tardes. Para seguir con el tema, la valoración de la mortalidad en los primeros auxilios psicológicos implica el escuchar primero las claves de peligro físico. Entonces, dirigimos una indagación estructurada para acopiar información como base a la ejecución de un plan de acción adecuado. Entonces, para determinar un plan de acción, cuando nosotros encontramos este tipo de claves, que las claves son primeramente, o las que son más notorias son claves verbales, donde el individuo quiere acabar con su vida. Este tipo de afirmaciones tienen que encender una alarma que nos diga a nosotros que esta persona está pidiendo ayuda y digamos, tangibilizar porque tenemos a la misma persona pidiendo ayuda, tal vez no de una manera explícita, pero sí en su forma de decir las cosas. Está la no verbal, que aquí es como decía Ángel en las reuniones pasadas, es cuando ya la persona empieza a lastimar su cuerpo, empieza con las cortadas en sus brazos y en otras partes de su cuerpo. Ya son medidas no verbales que nosotros tenemos que tener en cuenta para ese plan de ejecución. Están las afecciones de otras personas. Entonces, ya cuando este tipo de comportamiento de una persona que tiene la intención de acabar con su vida o de atentar con su vida, están afectando a otras personas, también tenemos que tomarlas en cuenta. ¿Y esto por qué? Como base para un plan de ejecución, que este plan de ejecución consta principalmente en retomar los puntos del individuo. Tenemos aquí como principal estrategia en el plan incrementar la resiliencia emocional de la persona. ¿Qué pasa cuando aumentamos la resiliencia? Entonces hacemos que la persona se adapte al lugar que está, si fuese un factor ambiental. Si estamos hablando de que la persona no está bien con su vida por un factor ambiental, entonces empezamos a trabajar con la resiliencia emocional y la reducción de la vulnerabilidad de los problemas de salud mental. Entonces ya aquí al hablar de salud mental, ya vamos a hablar de un factor más de una enfermedad adquirida. Estamos hablando ya que es algo genético. Ya estamos hablando de un trastorno. Estamos hablando de depresión, de ansiedad. Estamos hablando que esta decisión no la está tomando
porque tal vez le va mal en la vida o porque siente que no avanza, sino que ya es por una causa genética. Como les decía, la depresión nos puede llevar a un trastorno, ya sea límite, que es de los más tratables, si se puede decir, hasta una depresión mayor, que ya tendríamos que trabajar con un especialista, con el psicólogo, que sería la mejor opción, ya después con el psiquiatra para que pueda medicar a esta persona. Entonces, para ejecutar este plan de acción ya es con un profesional, pero nosotros tenemos estas habilidades de poder detectar las señales verbales, las no verbales y señales que están afectando a las personas que rodean a la persona que está pensando en tener o en autolesionarse o en cometer un suicidio, y no solo un suicidio, sino que un homicidio, como ya lo hemos visto en muchos casos, y luego, cometer un homicidio y luego cometer suicidio, como lo hemos estado viendo en estos últimos años, que es parte de lo que vemos en las noticias, donde una persona mató a su familia y después se quitó la vida. Para que llegue a este punto, esta persona tuvo que mostrar más de una señal verbal y no verbal. Siguiente, compañera. La evaluación de la peligrosidad, lo mismo en una línea telefónica de urgencias que en el consultorio de un médico y en la oficina de un consejero orientador debe incluir las 3 variables. Y es el plan, lo que les decía hace poco, que ese plan lo debe ejecutar un profesional. Nosotros tenemos que estar pendientes de las señales. Ya el plan lo ejecuta, lo plantea y lo ejecuta el profesional que va a trabajar el caso. Para esto, el profesional debe tener el historial de intentos previos. ¿Por qué? Porque regularmente este tipo de acciones no suceden de la noche a la mañana. Siempre tenemos que ver qué pasó antes, qué hay detrás de eso, qué desencadenó estas decisiones o estos comportamientos en una persona. Y también necesitamos la voluntad de hacer uso de las personas auxiliares que van a estar ayudando a la persona. Como decíamos en la primera reunión, como profesionales de la salud, nosotros estamos obligados a divulgar información solo si la persona está en riesgo o un allegado u otra persona está en riesgo. Ahí nosotros tenemos la facultad de denunciar a una autoridad el caso, ¿verdad? Ya si nosotros llevamos el caso de una persona que realmente está intentando quitarse la vida o hacerle daño a otra persona, nosotros tenemos por ética la facultad de informarle a las autoridades. Entonces, si esta persona, digamos que está en una fase baja de un proceso de un proceso suicida, esta persona, si él está dispuesto a colaborar con nosotros, entonces vamos a llevar un proceso satisfactorio. Ya si la persona no puede o no quiere o no está dispuesto a colaborar en el proceso, en el plan de mejora, ahí sí ya se nos va a hacer complicado, entonces ya ahí tenemos que remitir a la autoridad competente, que es lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Ajá. Entonces, estas personas se clasifican con respecto al riesgo de futuras conductas suicidas. Entonces, lo que hablaba hace poco, cuando digamos que cuando la persona no quiere colaborar, nosotros ya vimos que mostró comportamiento suicida, ya se autolesionó, ya tiene un historial, ya esta persona ya tiene intentos y lo ha verbalizado que él ya definitivamente no quiere nada, es remitirlo. Entonces tenemos varios lugares donde
podemos buscar ayuda. Ustedes como docentes tienen la línea 911, está la línea de la esperanza también, donde pueden pedir ayuda de qué pueden hacer con este tipo de casos. Por ejemplo, cuando es alta, se clasifica a una persona con respecto al riesgo en alta, es cuando la persona persiste con las ideas de muerte, de suicidio, además de tener un plan estructurado y los medios para alcanzar, concretar ese suicidio. Entonces, aquí ya es cuando se sale de nuestras manos y aunque querramos ayudar a esta persona, ya no vamos a poder porque ya está en un estado que no podemos controlar nosotros ni él mismo. Entonces, aquí ya esta persona requiere hospitalización. Y aquí tenemos dos hospitales, que es el Mario Mendoza y el Santa Rosita, que el Santa Rosita ya es para internar a las personas con este tipo de comportamientos y otros más, ¿verdad? Está el intermedio, que es, creo que con los que tratamos día a día. Cuando la persona puede resultar ambivalente o ambigua en algunas ocasiones, difícil de detectarlo. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que estar muy pendientes de ese comportamiento de él, de qué es lo que verbaliza. Si ya ha tenido algún intento suicida esta persona, pues tenemos que estar más pendientes de él, ya que estas personas a veces pueden tener rasgos de algún trastorno, pero que no se ha desarrollado. Por ende, se nos va a ser muy difícil detectar que esta persona tiene alguna depresión ahí escondida que no ha explotado o no, el ambiente no la ha llevado para que se desarrolle y ha estado ahí, pero tal vez está latente. Entonces, de estas personas también hay que tenerles mucho cuidado y estar pendiente de ellas, porque cuando empiezan con los intentos, cuando empiezan con sus llamadas de atención, entonces es porque ya están estructurando, tal vez no tienen un plan bien estructurado, pero ya empiezan a estructurar esos planes de quitarse la vida. También está el bajo, que sería tal vez no de los más notorios. Sí, también es difícil de detectar, es cuando la persona presenta ideación de muerte. Sin embargo, no ha pensado en materializarla. Cuenta con factores protectores y red de apoyo. Y aquí digamos que es una persona que estuvo en un nivel intermedio o un nivel alto, pero recibió la ayuda adecuada y esta persona solo está en, digamos, supervisión de algún profesional de la salud. Pero esta persona ya pasó por procesos, pero su riesgo se clasifica como bajo. Entonces vamos a continuar con la compañera Mercy. Gracias, Joel. Buenas tardes, maestros. Vamos a seguir, ¿verdad? Hablando un poco acerca de los pasos de acción. Si se juzga que la mortalidad es baja como resultado de la indagación previa, entonces el enfoque del asistente es auxiliar al hacerse cargo del problema, al otorgar apoyo emocional y proponer una mayor ayuda externa, como la remisión para orientación. El enfoque es extraer los sentimientos ambivalentes de la persona en crisis y analizar alternativas tanto para las necesidades inmediatas como para las posteriores, ¿verdad? Es importante hacer la pregunta, ¿estás pensando en el suicidio? No es una pregunta que nos debería de dar miedo hacerla. De hecho, es una pregunta que es muy importante hacerla en el momento, porque eso les transmite a ellos de alguna manera un poco de tranquilidad y les hace sentir de que de alguna manera están siendo comprendidos, ¿verdad? Porque es importante hablar con ellos sin criticarlos, de una manera consciente, una manera relajada, y ellos se van a sentir que están siendo escuchados, y de esta manera pues ayudamos a que lleguen a cabo pues el intento suicida. Siguiente. Cuando la mortalidad es alta, el asistente adopta una actitud más directiva. En cada caso se sigue un enfoque gradual
y se comienza con la vía que sea lo menos directiva e instructiva posible. El objetivo es ganar tiempo, posponer las decisiones irreversibles y finales y tomar cualquier paso necesario para alejar a los aturdidos pacientes en crisis de los medios mortales para acabar con la vida humana. En casos extremos, cuando la mortalidad es muy alta, con un plan mortal, intensos previos, incomunicación y la cooperación en la función de autocopresión no surge por causa de la resistencia del individuo. Estado psicótico, de debilitamiento debido a drogas o alcohol, es necesaria la hospitalización voluntaria. Siempre es importante prestar atención, ¿verdad? Cuando un joven o una persona nos dice que tiene un intento suicida o que quiere acabar con su vida, o de repente nos dice, mi vida no tiene sentido. Esas son como las frases que uno tiene que tener una señal de alerta, que le indican a uno de que algo está pasando ahí, de que de repente la persona sí puede llevar a cabo su objetivo. Hay que tratar de, como dice aquí, o sea, poner tiempo y distancia entre la persona y el método destructivo, el método que ha elegido para llevar a cabo su objetivo de acometer un suicidio, como son las armas de fuego, los medicamentos, ¿verdad? El tiempo que pase mucho tiempo aislado. Es importante estar en comunicación con la persona, ya tanto en una comunicación directa, una comunicación física, como otro tipo de medios, ¿verdad? Que se pueden utilizar para estar con la persona, para hacerle sentir de que uno está ahí presente para ellos y que uno presta atención a cada una de las cosas que ellos nos dicen, ¿verdad? No siempre cuando le dicen a uno que el que se quiere quitar la vida lo va a hacer de cualquier forma, no siempre es así. Siempre se puede de alguna manera, ¿verdad?, evitar que estas cosas sucedan, evitando que la persona esté con esos métodos que ha elegido para hacerlo. Entonces siempre estar pendiente de esa persona, no dejarlo solo y prestar atención a cada detalle, a cada palabra, a cada cosa que ellos hagan. Y como dijo el compañero, siempre tener presente las líneas, ¿verdad? Las líneas telefónicas de emergencia, donde uno también puede asistir y puede llamar para tener información, o puede llamar para decir, tengo un joven en casa que de repente siento que está teniendo intentos suicidas, ¿verdad? Entonces, esas líneas nos van a ayudar a cómo nosotros podemos pues trabajar con este joven en casa. Siguiente. Bueno, los dejo con Ángel, que les va a seguir explicando. Buenas tardes a todos. Entonces vamos a seguir desarrollando el tema. En este caso vamos a hablar de 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos. Debemos tener en cuenta que tal cual el fin del primer auxilio psicológico es poder restablecer a nivel emocional a la persona que está pasando una crisis y a su vez prevenir un futuro malestar emocional a futuro, tal cual como asistentes de primeros auxilios, como Cruz Roja, bomberos o cualquier institución que se encargue de atención prehospitalaria. El fin es, pues, poder estabilizar al paciente. Asimismo, nosotros, en un momento de crisis emocional, nuestro fin va a ser estabilizar a la persona tal cual. Luego, como en una suerte de cadena, vendrán otros profesionales que van a conectarse y van a profundizar, digamos, con el problema que esa persona tenga. Entonces, el primer paso es la realización del contacto psicológico. Algunas personas definen este componente como empatía o sintonización con los sentimientos de una persona durante una crisis. Es lo que hablaba el profesor Walter al principio, hizo un comentario acerca de la escucha activa. Es precisamente en este momento donde nosotros vamos a tener apertura hacia la persona que está pasando por un momento de complejidad y vamos a dejar que se exprese. Esto
que pueda sonar bastante simple o quizás hasta obvio, es súper importante y puede ser muy significativo. En el presente contexto significa escuchar lo mismo los hechos que los sentimientos que pasó, tanto como qué es lo que la persona siente al respecto, la utilización de los lineamientos reflexivos para que la persona sepa de manera real, que escuchamos de manera real lo que está diciendo. Es importante que nosotros tengamos una apertura y que haya un ambiente de confianza. Si la persona está pasando por esa crisis o por una crisis emocional, podemos en primer lugar llevarla a un lugar aislado. De repente, si están todos sus compañeros en grupo haciéndole rueda, esa persona no pueda desenvolverse o no pueda estabilizarse de manera adecuada. Entonces, es recomendable que llevemos al estudiante a un lugar retirado, le invitemos a tomar asiento, se puede ofrecer un vaso de agua, se puede hacer un ejercicio de respiración. Cuando nosotros hacemos ejercicio de respiración, sucede que oxigenamos el cerebro y eso ayuda a que la persona, que nosotros mismos podamos pensar con mayor razonamiento, con mayor claridad. Por ejemplo, un ejercicio de respiración es simple y sencillamente tal cual. Usted le va a decir, bueno, nosotros nos sentimos, así como usted, yo también me siento agitado, entonces vamos a hacer unos ejercicios de respiración para que usted pueda, para que nos podamos calmar un poco y para podamos platicar con mayor claridad. Entonces, respira a la persona. Cuenta hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces expulsar aire. Esto lo va a hacer 10 veces. Lo mismito. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo. Y así hasta llegar al número 10. Luego entonces usted procede a hacer una suerte de cuestionamiento, pero con prudencia, que la persona no se sienta muy presionada, porque si no se va a bloquear y no va a poder hablar con usted. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? Para que usted entonces vaya entendiendo la dimensión de los problemas. Es importante que no minimice. Es importante que a lo que nos pese, a lo que nos cuente la persona que está pasando la crisis, no la minimicemos. Puede ser cuestiones tan simples como que a mí se me botó esta uña y todos sabemos que esto no es algo significativo. Sin embargo, para la persona que la está pasando puede ser algo sorprendente. Entonces no caigamos en el error de decir, y por eso estás llorando, y por eso estás así. Puede ser algo tan simple como una uña que se acaba de botar, o algo más grave, pues como la muerte de un familiar o otra cualquier cantidad de eventualidades negativas, ¿verdad? No le diga a la persona, yo sé lo que estás pasando, porque aunque quizás usted haya pasado por alguna situación similar, usted es alguien con rasgos de personalidad diferentes, con experiencias de vida diferentes, entonces usted no va a reaccionar a la situación igual que esa persona. Entonces, no nos veamos la tentación de decir, yo sé lo que está pasando, sino que cambiemos la frase, digamos, me imagino que es difícil lo que estás pasando. O frases como, puede usted contar conmigo, sepa que cuenta con mi apoyo. Si pasamos a la siguiente. El segundo paso es un examen de las dimensiones del problema. Si nosotros el primer paso lo hicimos bien, que fue que llegamos a un lugar calmado al estudiante, hicimos ejercicio de respiración, entonces se generó una empatía o conexión en ese momento. Lo que quiere decir que el estudiante, él o la estudiante va a empezar a desenvolverse y nos va a contar sobre qué fue lo que pasó, qué es lo que le está pasando y por qué está en esa situación. La indagación se enfoca a 3 áreas: pasado inmediato, presente y futuro inmediato. Si usted hizo el primer paso, lo hizo de manera adecuada, entonces este se va a dar, digamos, de manera automática. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer un análisis de posibles soluciones. El tercer componente de los primeros auxilios psicológicos implica la identificación de un rango de soluciones alternativas, tanto para las necesidades inmediatas como para las que pueden dejarse para después, identificar de manera previa. Entonces, nosotros vamos a ver, en base a lo que el alumno o la alumna nos está contando,
cuáles son las posibles soluciones y cuáles deben solventarse de manera inmediata y cuáles pueden, pues, ser dejadas para después. ¿Cuáles son una emergencia y cuáles son una urgencia? Tal cual, la emergencia es lo que se tiene que atender inmediatamente y está atentando con la vida de una persona. Y urgencia, pues, es algo que en efecto se debe atender, pero de repente no se tiene que hacer de manera inmediata, aunque sí se debe hacer con prontitud. A nosotros, al analizar las posibles soluciones, es importante que no generemos falsas expectativas en el alumno. Es importante que no generemos expectativas o que demos soluciones que nosotros, como en este caso, como docentes, no vamos a poder cumplir. Entonces debemos ser realistas en la búsqueda de posibles soluciones. Y como cuarto elemento, si pasamos a la siguiente. Entonces vamos una vez que ya podemos estabilizar al estudiante, podemos ver qué fue lo que estaba pasando. Luego logramos reflexionar o pensar cuáles son las posibles soluciones. Entonces vamos a la ejecución concreta. Es importante que, como les menciono, no generemos falsas expectativas y seamos realistas con las soluciones que nosotros tal cual podemos dar en ese momento. A veces uno quisiera, pues literal, solucionarle la vida a un estudiante, a una muchacha, pero no se puede. Uno quisiera de repente decirle, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo, yo te llevo al psicólogo, yo te pago, si tienes problemas económicos, yo te ayudo, yo te consigo trabajo si es preciso, etcétera. Pero la realidad es que muchas veces lo que nosotros podemos hacer por esa persona es bien limitado. Entonces es importante que seamos realistas con las soluciones que nosotros le vamos a dar, a manera que se puedan ejecutar. La ejecución de la acción concreta relacionada directamente con la acción y la orientación hacia las metas. El cuarto componente de los primeros auxilios psicológicos implica ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta para manejar la crisis. El objetivo es en realidad muy limitado. Es más que dar el mejor paso próximo dada la situación. Una vez que nosotros hemos identificado los problemas, vamos a pasar a la ejecución. Nosotros vamos a filtrar las soluciones y cuáles son los problemas que se deben atender inmediatamente. Si usted, por ejemplo, imaginemos un caso que sea un tanto dramático, que usted le fueron a besar de un muchacho que precisamente en el baño se estaba autoflagelando y hay un sangrado activo, pues por sentido común, usted lo que tiene que hacer, la primer crisis o el primer problema a atender, pues es el sangrado. Y si algo demasiado grave, pues tiene que llamar a una ambulancia, sea Cruz Roja, bomberos, etcétera. Entonces, nosotros vamos a filtrar cuáles son los problemas que se deben de atender y en base a eso vamos a desarrollar posibles soluciones. Cada situación va a ser diferente. Entonces, puede ser que la posible solución sea apoyo social, puede ser comunicación con las autoridades, con profesionales de salud mental, en este caso la escuela, por ejemplo, con el profesor Walter. Puede ser ponerse en comunicación con los padres como parte de las soluciones, activar el sistema de emergencia. Si es un muchacho o una muchacha, por ejemplo, que ha sufrido violación, pues se debe llamar a la policía, ponerse en comunicación con la Fiscalía de la Niñez. Entonces, usted valorará cuando estén en el momento cuál es la solución más acertada. De repente, en algunos casos, no va a ser necesario pues llamar a una ambulancia o llamar a la policía, sino que en el primer paso que usted ayudó a estabilizar a esa persona y le ayudó a desarrollarse, usted le ayuda a aclarar sus ideas y a encontrar pues en el mismo momento una posible solución. Puede que la situación que la persona esté sufriendo sea algo relativamente fácil de resolver, o puede que sea justamente lo contrario y usted tenga que llamar a otras autoridades, ¿verdad? Para que puedan ayudar a esa persona. Vamos a la siguiente. El seguimiento, el último componente de los primeros auxilios psicológicos implica el extraer información y establecer un procedimiento que permita el seguimiento para verificar el progreso. La principal actividad del asistente aquí es especificar un procedimiento para él y el paciente estén en tiempo, para que él y el paciente estén un tiempo en contacto. Vamos a ver, que estén en contacto en un tiempo posterior. El seguimiento puede suceder mediante un encuentro cara a cara o por teléfono. Es importante especificar
quién llamará a quién o quién visitará a quién, lo mismo que el tiempo y lugar para el contacto. Esto va más dirigido a profesionales de la salud mental. A psicólogos, sin embargo, el docente puede hacer un acompañamiento, una suerte de apoyo social. Entonces puede, sí, seguir en comunicación con el estudiante o la estudiante para ver cómo va con su problema, cómo va con las soluciones, si ha podido resolver de alguna manera su malestar. Y es importantísimo que la persona se sienta apoyada. Eh, Muchas veces no basta con un buen apoyo médico o un buen apoyo de un profesional de la salud, sino que también el apoyo social de un hermano, de un amigo, de un docente, eso puede ser fundamental, que la persona se sienta acompañada. Como un comentario agregado, es importante que con información, esto es que sea una cuestión de sentido común, sin embargo, ayuda siempre a remarcarlo. Cuando el muchacho o la muchacha se desarrolle con nosotros y empiece a contarnos cuáles son sus malestares y empiece a contarnos muy probablemente muchas de sus intimidades, seamos prudentes con la información y al menos que sea necesario, a veces incluso mejor no comentarla con otros compañeros de trabajo. Hay que ser hermético con la información. De ninguna manera se tiene que filtrar a ningún alumno. Siempre hay de repente algún alumno que nos sirve como apoyo, un muchacho que suele ser maduro, una persona que es proactiva. Sin embargo, esa información debe mantenerse siempre de manera hermética. Entonces, estos son de manera sintetizada y de una manera que ustedes puedan ponerlo en práctica. Los complementos o los elementos, ¿verdad? Para hacer una intervención o prestar primeros auxilios psicológicos de manera adecuada. Ustedes con estos 5 pasos tienen los elementos básicos y útiles para que puedan hacer una adecuada intervención. Sin más, por mi parte es todo. Pasamos ahora a la parte de preguntas y respuestas. Pueden hacerlas con total confianza y cualquiera o todos nosotros, parte del equipo, vamos a responderles. Bien, muy buenas tardes nuevamente, compañeras y compañeros, licenciados en psicología. Está muy bonito, ¿verdad? La temática, primeros auxilios psicológicos. Y la verdad que esto se practica a menudo en los centros educativos debido a los múltiples problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Con nuestro alumnado, a veces hasta con madres y padres de familia. Entonces, cuando intervine la primera vez, quería preguntarles, ustedes como psicólogos y el profesor Walter manejan muy bien la situación, pero nosotros pues tenemos un conocimiento meramente lego en este sentido. Y qué expresiones o qué frases nosotros podemos decir, ¿verdad? Como primeros auxilios psicológicos en momentos de shock, en momentos de trauma, de impresiones fuertes, ¿verdad? Como el caso que exponía el profesor Walter del señor que fue electrocutado en la Cerro Grande. ¿Qué debemos nosotros, verdad? ¿Cuál debe de ser nuestra postura y la forma de abordar un caso así similar a ese y otros tipos de casos que se nos dan en nuestro clima laboral ya con nuestros alumnos en el centro educativo? No sé si ustedes me pueden orientar en algo, porque a veces uno queriendo hacer un bien de repente puede estar perjudicando, ¿verdad? Entonces, me gustaría que en eso sí me ayudaran. Sí, bueno, lo correcto al estar en un momento de crisis, como el ejemplo que ponía el profesor Walter, usted tiene que aislar a la persona del lugar. Imaginémonos que había un hijo ahí del señor que sufrió el accidente y el niño escucha gritos y ve a las personas que vienen y van, ve a las personas de primeros auxilios o de cuerpos de socorrismo que van a asistir. Entonces, todo eso, pues, impacta, ¿verdad? Incluso a un adulto. Entonces, lo primero que debe hacer es aislar a la persona, alejarla del lugar.
Luego de eso, en el caso del colegio, ya todos saben quién es usted, sin embargo, no está de más presentarse, decir yo soy el profesor tal y yo estoy aquí para colaborar. Yo imagino que para usted esta es una situación difícil. Yo considero que debemos calmarnos, necesito que me ayude a realizar un ejercicio de respiración para que podamos de manera más clara poder entender qué es lo que está pasando. Entonces usted procede a hacer el ejercicio de respiración. Frases como, bueno, la cuestión de la minimización, frases como yo sé lo que está pasando no son adecuadas, sino que yo me imagino que es difícil lo que está pasando. O no te preocupes, todo va a estar bien. Son frases que, aunque así a grosso modo pueden sonar alentadoras, en un momento de crisis en realidad no ayudan demasiado. Entonces, esos son elementos básicos que usted puede utilizar en un momento de crisis para un alumno. Una vez que usted lo lleva a un lugar aislado, que usted hizo un ejercicio de respiración, que usted se mostró como una persona abierta y no juzgó lo que esa persona está pasando, debe ser neutral, total y completamente neutral, aunque sea difícil serlo. Si a usted le dice una alumna, es que ayer, poniendo un ejemplo dramático, mi papá me violó 5 veces. Entonces, aunque es algo impactante, el solo hecho de ponerlo como ejemplo es algo que impacta, usted no puede venir y decir, de verdad, qué barbaridad. Es una barbaridad, no hay duda. Sin embargo, usted debe tratar de estar neutral para no aumentar el impacto emocional en la persona que está sufriendo la situación. No sé, Joel, si tiene un aporte que hacer. Y no, sentir, estar, como decimos, ponerse en los zapatos de la persona también, porque yo no puedo venir y alentar a alguien cuando yo no me siento bien. O sea, primero, para dar primeros auxilios, yo tengo que estar bien. O sea, yo tengo que estar de la mejor forma para poder hacerlo de una buena manera. Si yo no siento que tengo la energía o la fuerza o las palabras adecuadas, es mejor no hacerlo. Y aquí voy a poner el caso de tal vez a mí me pasó algo que le está pasando a esta persona y yo no lo supe o no lo pude canalizar en su momento y eso no lo pude superar. Entonces, ¿cómo yo le voy a poder ayudar a una persona cuando yo mismo no pude afrontar ese problema? Entonces, también saber nuestras capacidades, saber qué puedo hacer yo. Si usted siente o cree que no puede hacer algo, entonces lo mejor es pedir ayuda, pedirle ayuda a otra persona. ¿Qué podría hacer con ese caso? Creo que la compañera Mercy quiere hacer un aporte también. Sí, retroalimentando, ¿verdad? Un poquito lo que hablan ustedes dos, pues sí es importante, ¿verdad? Como dice Joel, lo principal, es, ¿verdad? Es tener empatía. Y algo muy importante también es, como decía Ángel, ¿verdad? No juzgar a esa persona en ese momento, porque de repente, como el ejemplo que el compañero ponía, ¿verdad? De que de repente para una persona el que se le caiga una uña puede ser algo catastrófico, para otra persona puede ser algo insignificante, pero siempre hay que ver de que las emociones son diferentes para cada persona, no todos miramos las cosas de la misma manera, ¿verdad? El dolor del uno, que una persona lo siente de una manera, puede ser que para otra persona sea diferente, entonces siempre tratar como con un poquito de recelo eso, ¿verdad? En nunca juzgar a la persona que está viviendo el acontecimiento y tratar siempre de que en ese momento esa persona se sienta como un espacio seguro, que sienta esa tranquilidad que está necesitando, porque en ese momento la persona lo que quiere es tranquilidad, quiere sentirse seguro, quiere sentir que cuenta con el apoyo de una persona, porque de repente, vaya, en el caso de una persona que ha sido abusada, viene de repente de un hecho traumático donde fue abusada, ¿verdad? Donde hubo violencia física. Entonces esa persona en ese momento lo que quiere es algo de tranquilidad, algo de protección. Entonces ser uno ese ente protector, que la persona se sienta, ¿verdad? Segura y tener esa escucha abierta, que la persona, el joven sienta de que puede confiar, que puede comentar lo que sea, que puede hablar, desenvolverse y que está siendo escuchado y que va a ser comprendido. Entonces eso es algo muy importante. Ese es mi aporte.
Ya le vamos a dar la palabra a la profesora Lucía. También es importante que el ejercicio de respiración que mencionamos, aunque es sumamente simple y fácil de hacer, es súper importante y ayuda bastante. Y nos puede ayudar también a nosotros mismos antes de empezar a interpretar a una persona. Porque pues nosotros en un momento de crisis, nosotros también nos ponemos nerviosos. Es normal, somos seres humanos y son cuestiones a las que nosotros no podemos escapar. Entonces no puedo yo acercarme a un muchacho o a una muchacha y acercarme para querer estabilizarla cuando yo estoy aún más nervioso que ella, ¿verdad? Entonces, es importante estos ejercicios de respiración, hacerlos y luego poder intervenir. Nosotros vemos 5 pasos, nosotros podemos aprenderlos de memoria como una suerte de A, B, C, D, E y tenerlo en mente. Entonces, cuando se da una situación así, hacemos el ejercicio de respiración, recordamos el A, B, C, D, E y entonces pasamos a hacer la intervención. Porque si nosotros nos acercamos con nerviosismo a la persona, vamos a empeorar la situación. En dado caso, sería entonces mejor no acercarse. Díganos, profesora Lucía. Licenciado Ángel, Dígame. sí, excelentes aportes los que han dado. A veces, como dicen algunos, ¿verdad? En un momento de desesperación o algo que le esté sucediendo a un joven, que usualmente es típico, ¿verdad? En un adolescente, que fácilmente se asuste o entre en una situación difícil por la pérdida de un ser querido, por un accidente inesperado o lo que sea. Hay que el que le va a auxiliar tiene que pensar con la cabeza fría, como dicen algunos, ¿verdad? Pero es difícil un momento así. Yo pienso que si uno, a veces por muy fuerte que sean las personas, en un shock, en un impacto así grande que le suceda a alguien, también uno puede entrar en nerviosismo, ¿verdad? Yo pienso que si no se tienen las palabras idóneas para ayudar a una persona, creo que bastará con darle un abrazo. Y eso hace muchísimo. Sin palabras, creo que se puede ayudar a una persona también, ¿verdad? Cuando uno no tiene las palabras idóneas para ayudarlo. Por ejemplo, nosotros a diario, no sé, a veces nos enfrentamos con ese tipo de situaciones, porque llega un muchacho ahí en el técnico en la noche, créame que se oyen que descargan la saca y una tras de otra. Y los muchachos se nos ponen nerviosos dentro de las aulas. Inmediatamente empiezan a que haya madera de los familiares. No te vengas ahorita, porque ahorita acaban de matar al vecino. Mira que se están agarrando, le dice y les digo yo, ¿y qué pasó? No, profe, que se están agarrando los de la 3 y los de la 18. Así quedan ellos, ¿verdad? Ay, hijo, ¿y dónde vivo? Yo vivo en la frontera, quedan. O sea, quedan, viven prácticamente en medio de donde están las dos colonias de los dos bandos. Se puede imaginar. Entonces se nos ponen nerviosos. Inmediatamente nos toca que asistirlos y decirles, tranquilízate, no te podemos despachar ahorita porque vas a caer en la boca del lobo, ¿verdad? Para empezar. Porque eso es, y les agarra que desesperación de irse, y muchos de ellos andan hasta en moto, hasta se pueden ir a dar un accidente por la situación que están pasando. Entonces los compañeros lo que hacen, los maestros, ellos continúan dando la clase normal, pero ellos se piden permiso y llegan donde nosotros a consejería a ponernos a exponer su situación, de que su familiar les habló que acaban de dispararle al primo, al hermano y así. Entonces, no podemos despacharte ahorita en este momento, tenés que tranquilizarte y cuando ya deje la tirazón, entonces sí, eso es lo que hacemos, porque eso es seguido. Toda la semana siempre hay una tirazón ahí cerca del colegio. Y nos vemos en ese tipo de situaciones, tranquilizando jóvenes, a veces hasta las mamás, porque muchos de ellos hasta los acompañan los padres al colegio eh, porque son jovencitos de 14, 16 años. Entonces hay una mamá que dice que hasta con derrame en la mitad del cuerpo, así, renqueando, llega a acompañar a su hijo,
por el mismo temor, porque a ella le mataron el esposo. Y desde que le mataron el esposo, ahí cerca del colegio, pues ella ha quedado nerviosa y ella no, si el muchacho o ella tiene trabajo que hacer, mejor no lo manda. Desconfía, ha quedado con ese trauma la señora. Y a raíz de todo eso que ha estado viviendo, ¿verdad? Entonces, situaciones como esas, cuando uno no tiene las palabras idóneas, son excelentes los aportes que ustedes han dado. Y sí, yo les doy un abrazo. Ando con mi mascarilla doble y todo, no hay problema. Y sí les doy un abrazo en ese momento a ellos y a sus padres o a su madre que los acompaña, ¿verdad? No sé si está correcto o tendría que utilizar otro auxilio psicológico. Gracias, licenciado. Excelente. Gracias por su participación. Y como ven, aprendimos ahorita 5 pasos como respuesta para primeros auxilios psicológicos, pero como bien lo mencionó Joel, si nosotros no nos creemos en ese momento por cuestión de nerviosismo o otra situación, no nos creemos competentes, entonces está bien que no lo hagamos y es importante que no nos sintamos tampoco culpables. Si nosotros en el momento preciso que está pasando una situación conflictiva no podemos, no se nos vienen las palabras, no nos acordamos del ABC, primeros auxilios psicológicos, está bien. Como bien lo dijo la maestra, podemos acercarnos y vas a conocer a la persona, aquí estoy para apoyarte, o estoy aquí con vos. No estás solo, no estás sola. Igual, si funciona una pequeña palmada, siempre con prudencia, claro. Quizás sobar un poco la espalda, todo siempre respetando el espacio. Hay personas que basta con que usted esté a la par y le diga que aquí estoy con vos, y con eso le basta y sobra, y más si usted lo está escuchando. Y si usted viene y se le acerca y le empieza a tocar el hombro o la espalda, quizá le incomode. A otra persona le va a encantar. Le va a hacer bastante bien, porque eso es como una suerte de reforzador. Aquí estoy con vos. Pero depende de la persona. Usted, a medida que vaya desarrollándose con la persona que estaba pasando por la crisis, pues usted va a saber cuál es la manera más adecuada de acercarse a esa persona, si que hay un contacto físico o no. Hay situaciones que son bastante complejas, hay situaciones en las que nosotros tenemos el control y otras que son sumamente difíciles, como el ejemplo que usted pone, en una situación donde ella estén descargando armas de grueso calibre, eso es algo sumamente complicado. Entonces uno está nervioso igual que los estudiantes. Entonces son situaciones que se escapan, ¿verdad? Y no siempre se sabe cómo desarrollarse tal cual. Sin embargo, como usted dice, es muy importante el apoyo tal cual, el apoyo social, el estar ahí cerca de esa persona. Si uno no se acuerda del ABC, los primeros auxilios, con eso pues está bien. Con ese aporte, con ese pequeño aporte, usted hizo más que suficiente. No sé si tienen otro aporte o otra pregunta, o si los compañeros quieren hacer algún aporte, Joel, Mercy, Andrea, Eunice. Don Ángel, ¿me puede colaborar dándome el nombre del proyecto? Mire que lo tengo aquí en la cabecita, Sí. pero no lo recuerdo. Sí, comunicando una voz de esperanza. Ay. Comunicando una voz de esperanza. Sí. No me notificaron la próxima fecha de la otra, del otro seminario. Según recuerdo, la fecha que teníamos, la próxima era para el lunes 5 de este mes, ¿cierto? Entonces, Lunes esa es 4. hoy Sí, es... lunes 4. Ah, sí, sería... Martes ¿Qué 5. fecha es? A ver. Lunes es 4. Sí. Es correcto, lunes es 4. Ok, entonces, la próxima fecha, si mal no recuerdo, sería para el lunes. Pero, ¿puedo decirles algo? Sí, no. Nosotros tenemos sesión el lunes. Sí. Ok. El Sí. lunes tenemos a las 2 de la tarde una reunión. Ok, el martes tienen espacio. Sí, yo creo que el martes sí. Sí, sería el martes.
Bueno, entonces nos encontraremos el martes. Siempre a la misma hora y en un tiempo de, bueno, tal cual estimado de 45 minutos. Sin embargo, como lo hemos venido haciendo, se puede alargar a mucho más, a manera de poder abarcar todas las dudas o que tengan la libertad de hacer comentarios y aportaciones, que para nosotros son bastante importantes, tal cual, pues nuestra área es psicología. Sin embargo, en el área de docencia o cuestiones pedagógicas, pues nos hace falta formación, y los aportes que ustedes hacen son sumamente importantes para nosotros porque nos ayudan a formar un criterio más agudo al respecto de trato con los estudiantes. Sí. Don Ángel, Dígame. ahí sería bueno que ustedes coordinaran bien la fecha porque para el martes 5 de abril tenemos lo de autoestima con los muchachos. Sí, bueno, entonces vamos Usted haga a... bien el cruce de la documentación ahí y mire qué fecha sea más pertinente para que no choque con el otro. Vamos a reubicar entonces la fecha para que podamos desarrollar Ahí con... le comunica al profesor Yuvini para que él nos... Perfecto, lo vamos a reorganizar entonces para que lo desarrollemos con tranquilidad, lo que resta de los seminarios. Tiene decir. Entonces, no sé si... Bueno, Tráeme una cola, búscate. Bueno, he estado observando detenidamente, pero en la práctica hay una situación. ¿Cómo diferenciamos nosotros un verdadero comportamiento suicida con una manipulación o chantaje? ¿Verdad? Ustedes nos mencionaban las claves verbales, no verbales, la afectación a otras personas. Sin embargo, muchas veces la persona manipuladora o chantajista hace uso de todas estas claves y uno no logra realmente establecer si es cierto la amenaza suicida o simplemente es una manipulación para lograr algún cometido, ¿verdad?, que se han propuesto. Entonces me gustaría que nos orientaran en ese sentido, por favor. Sí, nosotros como protocolo, cualquier expresión respecto al suicidio, nosotros la tomamos como verdadera. En algunos casos puede ser no cierto. Sin embargo, siempre en todo caso nosotros lo vamos a tomar como verdadero, porque no existe técnica para hacer un filtro y decir, este está mintiendo o no. No lo va a hacer. Entonces, no podemos nosotros dejarlo a la suerte y decir, ¿sabes qué? Yo creo que este muchacho o esta muchacha nos está mintiendo. No le demos mayor atención. Entonces, como protocolo, siempre se debe tomar como verdadera. En el caso de una persona chantajista, si se dan todos esos elementos, una persona finge una crisis y usted hace la apertura, usted hace la intervención, usted no está botando su tiempo, porque desde el momento que esa persona está haciendo todo ese procedimiento por chantajear, por conseguir algo, definitivamente tiene un problema. Entonces, en el momento que usted hace la conexión y lo lleva a un profesional, porque siempre ese debe ser el paso, tratemos de siempre hacer esa conexión con el profesional, no solo que, bueno, te hice primeros auxilios psicológicos y te ayudé. Sí lo ayudo en efecto, pero para que pueda hacer, para que pueda tener un impacto verdadero, tiene que haber una conexión con un profesional de la salud. Entonces, si una persona que solamente lo hace por chantaje, si una persona que lo hace por manipulación, en efecto, esa persona tiene un problema. Hay un posible trastorno que no podemos decir a grosso modo, ¿verdad? Porque como lo hemos ya platicado anteriormente, se tiene que hacer un filtro. Que no se puede ir diagnosticando así nomás, vos tenés esto, vos tenés lo otro. Es una cuestión de cumplimiento de criterios para uno poder hacer un diagnóstico. Entonces, usted siempre siga el proceso. Y si esa persona está manipulando, en efecto tiene un problema que quizás no sea el suicidio en sí mismo. Sin embargo, si se está vislumbrando otro tipo de problema. Cuando usted haga la conexión con el psicólogo probablemente pueda darse cuenta de este accionar y pues va a empezar a trabajar con él. De repente ya no en el sentido del suicidio, pero sí de otro tipo de trastorno. Sí, ¿verdad? Y recordando también, ¿verdad? De que a veces tenemos como ese tabú de que solamente los jóvenes que están así como depresivos, que están aislados, que pasan llorando, son los jóvenes que tienen tendencia a cometer un suicidio. Y no siempre es así.
A veces también el joven que está en un acto de rebeldía, también puede ser una persona, ¿verdad?, con una tentativa suicida. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿verdad? Aprender a observar, como lo hemos comentado, ¿verdad?, en los demás seminarios, que es importante la observación, estar pendiente de ese joven, ver su comportamiento, ¿verdad? Para estar pendiente y para estar ahí atentos a cualquier cosa que puede suceder. Y como dice Ángel, pues siempre hay que intervenir, ¿verdad? Sea cual sea la situación, pues lo más adecuado es hacer la intervención psicológica, ¿verdad? Y bueno, pues si ya no tenemos, ¿verdad?, más dudas o comentarios que Buenas queramos tardes. Creo que el profesor Walter quiere hacer una aportación. hacer, Sí. profesor. Contestándole al profesor Giuvini de en qué forma podemos diferenciar si alguien nos está pues dando una visión diferente a lo que realmente pueda pasar. Esto es como en términos legales, profesor Giuvini, a la mínima sospecha, ¿verdad? Hay que hacer una intervención porque no vamos nosotros a poder identificar realmente a primera vista qué le pasa a determinada persona sin antes intervenirla. Ese es un mito decir, ¿verdad? Es que yo no quiero ir al psicólogo porque solo me mira y ya sabe tal cosa. De repente, pues de repente pudiera ser que algunos psicólogos que quizás llevemos una experiencia, pudiéramos deducir ciertas cosas al solo ver. Bueno, eso lo hace cualquier persona también, pero se desarrollan ciertas técnicas y ciertas prácticas. Pero así como en ley, la simple sospecha, ¿verdad?, ya nos lleva a hacer una intervención. Y bueno, en el camino vamos a ir descubriendo si la persona lo hace por llamar la atención o realmente amerita una atención en el sentido psicológico, ¿verdad? No podemos dejar por alto algunas situaciones que quizá para nosotros no sean nada, pero para la otra persona es un mundo, ¿verdad? Si nos acordamos el cuento que nos contaron de muy niños, allá hace unos años, de aquel pollito que le caía una hoja y decía el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. Y era una hojita de un árbol que se caía. Pero eso se va modificando y se va durante la práctica, vamos viendo si la persona tiene tendencia a manipularnos o no, ¿verdad? Es correcto. Muchas gracias, profesor Walter, por su aporte, ¿verdad? Es de mucho beneficio para la pregunta. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Ok, para ir cerrando, un último No, pues, aporte. sí. Hay algo que yo, en lo personal, y creo que con muchos colegas he hablado, y es algo de bueno, que no me gusta el término que se está usando en estos últimos años, que es de la toxicidad. Que venimos y decimos tal persona es tóxica, y empezamos con ese cuestionamiento de por qué esa persona llega a ser así, con lo que decía el profe Giuvini, cómo podemos determinar si esas amenazas son reales. Entonces, ya ahí va más un proceso de observación, de conocer a la persona, de saber qué es lo que está pasando en el momento. No es lo mismo que una persona que tiene un comportamiento estable, está tranquila, no está pasando tal vez por ninguna situación, me diga, estoy pensando en suicidarme. A una persona que tal vez está pasando por problemas económicos muy graves y me diga, estoy pensando en suicidarme, pero yo sé que está pasando por problemas que lo pueden llevar a estar pensando en eso, tal vez no a concretarlo, pero sí decir, si yo dejo de vivir, mis problemas van a acabar. O está pasando por una ruptura amorosa, está pasando por un duelo. Entonces, este tipo de cosas es la que nos pueden llevar a determinar qué es lo que está pasando. Ya si es una persona que para todo o cuando no obtiene lo que ella quiere, entonces quiere manipularnos diciéndonos, ok, yo lo mejor es que ya no viva, lo mejor es que acabe con mi vida porque vos no me correspondes o porque las cosas no me salen como son. Entonces habría que ver qué pasa ahí, porque esta persona cuando no se siente satisfecha con sus logros, piensa en chantajear a las personas que lo rodean.
Entonces, aquí va más, Eli, una cuestión de observación y de llevar un control, si se puede decir, de la situación de cada persona. Gracias, Joel, por tu aporte. Bueno, pues les damos las gracias por esta participación en este seminario. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes, que puedan poner en práctica pues todos los consejos que se dieron aquí, ¿verdad? Y que esto sirva para futuro, ¿verdad? Para los jóvenes, para las aulas de clases, ¿verdad? Y que puedan implementar todo. Recordarles que nos vemos, bueno, como no pueden el lunes, ¿verdad? Vamos a reprogramar como quedamos. Y pues les vamos a estar avisando cuáles son las fechas tentativas para el otro seminario. Les agradecemos por su presencia el día de hoy y muchas gracias a todos. Saludos. Gracias.